Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano Espíritu José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús. Y esta es la programación del día de hoy. Aceptemos los planes divinos para nuestra vida. Para estudiar la Biblia de la manera correcta, podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. La pregunta de hoy es: ¿quieres aceptar los planes que Dios tiene para tu vida? Quédate con nosotros. Miremos Job, capítulo 23. Ay, para siempre. Y es en esa palabra
Muy bien, ahora sí. Vamos con Job 23. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, reavivados Capítulo por tu palabra, 23. un capítulo Job cada desea día. abogar su causa delante de Job, Dios. Capítulo 23. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job desea abogar su causa delante de Dios. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Libro de Job, capítulo 23. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Ahora veamos las explicaciones de este capítulo. Comenzamos con el pastor Apaz. Hay dos puntos de vista principales sobre la relación de Dios con el hombre: la trascendencia
que enfatiza la distancia entre lo divino y lo humano. Esta primera filosofía subraya la grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez y su poder en relación con nuestra impotencia. La segunda perspectiva se llama inmanencia. Esta, por otro lado, enfatiza la cercanía entre Dios y el hombre. Subraya la grandeza de su amor al relacionarnos íntima y personalmente. Estos dos puntos de vista, trascendencia e inmanencia, se complementan entre sí, sobre la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Pero el énfasis en uno solo de ellos causa una teología distorsionada. El énfasis en la trascendencia crea un Dios distante, a quien no le importa ni interactúa en la historia humana. Por otro lado, el énfasis desenfrenado en la inmanencia divina crea un Dios hecho a imagen del hombre, un Dios que abrazo, beso y toco, un Dios pequeño que se convierte en un objeto en mis manos, el que ya no ordena, sino toma órdenes. En el capítulo 23 de su libro, Job presenta su deseo de debatir con Dios en una especie de corte humana. En el versículo 3 dice: «Ah, si supiera dónde puedo encontrarlo, entonces iría a su corte, pondría ante él mi causa, llenaría mi boca con argumentos». Pero en el versículo 6, Job mismo se para ante la grandeza de Dios y en su pequeñez declara: «Él, en la grandeza de su poder, contendería conmigo». Job reconoció que Dios está tan cerca del hombre que podemos presentarle nuestras quejas, pero al mismo tiempo, la grandeza de Dios debe causarnos temor y respeto. ¿Sabes? Aunque deberíamos estar agradecidos por la cercanía de Dios con la humanidad, nunca debemos olvidar que todavía somos criaturas. Entonces no soy yo quien mando, no soy yo quien ordeno, no soy yo quien dirige. Él es quien tiene todo el poder y la autoridad. Y solo cuando dejo que Dios, quien gobierna todo el vasto universo, sea el Señor de mi vida, me vuelvo grandioso. Como cuenta una antigua historia del gran general Constantino, quien después de regresar de las batallas, toda la población de su reino fue a su encuentro para saludarlo. Los guardias tuvieron entonces la difícil tarea de alejar a la multitud. Mientras tanto, un niño corría entre la multitud hacia el general. Cuando un soldado lo vio, lo tomó del brazo y dijo: «No puedes acercarte al gran general, sobre todo siendo un niño tan pequeño». El niño, con una sonrisa en su rostro, le respondió: «Él será tu general, pero para mí es mi padre». Como ves, esta historia describe la reunión de un niño con un gran emperador que al mismo tiempo era su padre. Todo cristiano debe experimentar la misma relación con Dios. Él es algo genial, porque es el emperador del universo, pero está tan cerca de nosotros que lo llamamos Padre. Escuchemos ahora a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Job 23, 17 de abril 2023. Aceptemos los planes divinos para nuestra vida. Versículo para memorizar. El versículo 10. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 23 nos invita a aceptar los planes divinos para nuestra vida. Versículo 10. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo como el oro.
Analicemos dos verdades de este pasaje. Primero, Dios dice que conoce nuestros caminos. Algunas personas consideran negativo que Dios conozca nuestros caminos, motivaciones y pensamientos, porque no queremos ser descubiertos en nuestras malas acciones. Sin embargo, debemos regocijarnos que Dios conozca los detalles de nuestra vida, porque puede socorrernos, alentarnos y dirigirnos en nuestro camino hacia la tierra prometida. Dios nos conoce desde antes que hayamos sido formados. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Jeremías 5:1. Envía a sus ángeles para cuidarnos en todo momento. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Dios nos protege y no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Número 2. Las pruebas nos pulen para que seamos metales preciosos. La Biblia señala que las pruebas son parte del proceso que Dios tiene. 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 15. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de sufrir resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Oremos. Gracias, Padre amado, porque te preocupas hasta por los detalles más sencillos de nuestra existencia. Las pruebas que permites que nos toquen puedan acercarnos más a tu presencia y que seamos considerados como tesoros. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. A continuación, escuchemos a el pastor Bruno Razo con el análisis de este capítulo. Para siempre. Y es en esa palabra que en las primeras horas de cada día buscamos ser alimentados y conducidos por el amor, por la misericordia y por la voluntad de Dios. Reavivados por su palabra es una cita de honor diaria con Dios y con su mensaje. Hoy
nos dedicamos al capítulo 23 del libro de Job. Pidamos antes la asistencia del Señor. Padre nuestro, asístenos con tu Espíritu al leer y meditar en tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Job nos presenta el octavo discurso de Job. Y podríamos resumirlo en dos grandes frases. Job reclama, pero Job admite la prueba. Entonces vamos a detenernos desde el comienzo. El reclamo de Job. Versículo 2. Mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de su mano. Si yo supiera dónde encontrar a Dios, si yo pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos. Podría conocer su respuesta y tratar de entenderlo. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? ¿Será que Dios se va a animar a competir conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Job se consideraba un hombre recto, consideraba a Dios sabio. Dice, si yo puedo estar con Él, argumentar con Él, explicarle, si Él me escucha y Él me entiende, Él me va a absolver. Versículo 8. Si me dirijo hacia el este, no está. Si voy al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelvo al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Yo estoy en desventaja, yo no lo encuentro a Él. No puedo hablar con Él. No sé si está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, pero Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Por primera vez, Job admite que todo lo que le está pasando puede ser una prueba. ¿Y qué es la prueba? El telón de fondo es una lucha entre Dios y Satanás. Un Dios que bendice, un Satanás que acusa. Siempre ocurre así. Dios bendice y el enemigo acusa. Y el enemigo dice, Job es fiel porque tiene todo, porque le va bien, porque lo bendices, tiene familia, tiene hijos, tiene riqueza, tiene honra, tiene honor, tiene prosperidad. Por eso te es fiel. Pero si tú no le dieras, ¿será que Él sería fiel? Y como telón de fondo hay dos, Dios y Satanás, que se disputan el corazón y la vida de Job. Y por primera vez Job admite, dice, si me pusieran a prueba, yo saldría puro como el oro. Él dice, yo creo que voy a probar la prueba. Bueno, si sigue dudando y desconfiando, cuestionando a Dios, considerándose justo e injusto en lo que recibe, no viendo un propósito con la prueba, entonces Él no va a aprobar la prueba. Es interesante que el apóstol San Pablo dice que somos probados, que Dios nunca nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podemos resistir y que junto con la prueba nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Eso es lo que ocurría con Job. Estaba siendo probado, la prueba no sería mayor de lo que él podría resistir y junto con la prueba tendría la fuerza para salir adelante. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los capítulos sucesivos hasta llegar al final del libro. Si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro. Versículo 11. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Pero, versículo 13, Él es el soberano, es el único. Yo no sé si hay algo más detrás. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer lo hace.
Él es el único, es el soberano, lo que quiere hacer lo hace, es inmutable. Versículo 14, hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizará, es irresistible. Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es irresistible, yo sé eso. Versículo 15. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto me lleno de temor. Teme la ausencia de Dios, no la presencia de Dios. Algunos le tienen miedo a la presencia de Dios. Job le tenía miedo a la ausencia de Dios. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto me lleno de temor. Él necesita de un Dios presente. Sabe que la ausencia de Dios de su vida va a hacer que la prueba sea irresistible. Versículo 16. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. En su reclamo, en su no entender todas las cosas, Job admite que podría estar siendo probado. Y en su reconocimiento, sabe que en sus sendas puede afirmar sus pies, que puede seguir su camino sin desviarse. Y reconoce que Dios es el único, que Dios es el inmutable, que Dios es irresistible y que Dios es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo, realiza todo lo que tiene pensado realizar, lo que quiere hacer lo hace sin variación y Él es el soberano. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Qué es Dios para usted? ¿Una fuerza? ¿Un ser misterioso? ¿Una personalidad lejana, indiferente, que nada tiene que ver con sus días, con sus horas, con sus noches, con sus días? ¿O Dios es el único y verdadero, soberano Dios del universo? ¿Es también soberano en su vida? ¿O Él es el inmutable que no cambia, mantiene inalterable su amor y su misericordia para con sus hijos? ¿O Él es el irresistible, frente a quien nos presentamos con nuestras luchas y nuestras cargas? Y el omnipresente que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, en su casa, en su trabajo, en su auto, en su caminata, en su vereda, en su aula, en su bicicleta, en su riqueza, en su pobreza, en su salud, en su enfermedad, en sus noches, en sus días. ¿Qué es Dios para usted? Yo no necesito defenderlo a Dios. Yo necesito ampararme en sus promesas y someterme a su soberanía. Yo necesito seguir las indicaciones de su palabra y enfrentar las pruebas con la seguridad que alguien poderoso está a mi lado. Use este momento para decirle a Dios lo que usted cree que Él es para usted. Confíe su vida, sus cargas, su presente, su familia, su futuro en las manos de Dios. Agradecemos al Ministerio de Reviados por su palabra, por el análisis del capítulo de hoy. Vamos al análisis, al resumen TISU.
Nuestro resumen es el siguiente. El capítulo 23 del libro de Job se encuentra en el contexto de una serie de discusiones entre Job y sus amigos, quienes intentan explicarle su sufrimiento. En este capítulo, Job responde a las acusaciones de sus amigos y expresa su deseo de encontrarse con Dios para defender su inocencia. Desde una perspectiva teológica, el capítulo 23 de Job presenta varias ideas y temas importantes. Primero, la búsqueda de Dios en momentos de sufrimiento. Job expresa su deseo de encontrar a Dios y presentar su caso ante él. Esto muestra la importancia de buscar a Dios en momentos de dolor y dificultad. Segundo, la justicia de Dios. En este segundo punto que presenta el capítulo 23 de Job, como lo es la justicia de Dios, Job afirma su confianza en la justicia de Dios, incluso cuando no entiende por qué está sufriendo. Esto sugiere que Dios tiene un plan y un propósito para el sufrimiento, aunque no siempre lo entendamos. Y en ocasiones, la mayoría de las veces, no necesariamente estemos de acuerdo. Hemos visto la búsqueda de Dios en momentos de sufrimiento y la justicia de Dios. Miremos dos puntos más que destacan en este capítulo. El primero de ellos, o el tercero. Tercer punto, la importancia de la fe. A pesar del sufrimiento de Job, como vimos en el punto anterior, la justicia de Dios, la fe para Job, la fe en Dios es importante. Él mantiene su fe en Dios. Ahora bien, ¿qué aprendemos de Job? Esto destaca la importancia de la fe en momentos de adversidad y la necesidad de confiar en Dios incluso cuando todo parece estar en contra. No entiendo lo que me está pasando, pero sé que Dios tiene el control. Y por último, no menos importante, la limitación del conocimiento humano. En el estudio de el día 5 de abril de la matutina Ser semejante a Jesús, se nos hace una invitación a combinar lo que estudiamos académicamente con la palabra de Dios. Job admite que no puede entender completamente los cambios de Dios. Esto nos recuerda que nuestra comprensión es limitada y que debemos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. No importa lo que tú estudies, aunque sí importa lo que tú estudies, pero en sentido figurado, no importa lo que hayas que estudiado, combina lo que estudiaste, combina tu profesión, combina tu trabajo, combínalo
con el crecimiento espiritual, con las enseñanzas espirituales. Esto es lo que Dios te pide. Involúcralo a Él en tus actividades diarias y en tus proyectos y planes. En resumen, el capítulo 23 de Job presenta primero una profunda reflexión sobre la búsqueda de Dios en momentos de sufrimiento. Presenta la justicia de Dios. Presenta la importancia de la fe y la limitación del conocimiento humano. Estos 4 temas son fundamentales para la teología y nos recuerda la necesidad de confiar en Dios en todo momento. Finalmente, el centro de este capítulo, y más bien el centro de todo el libro, Job habla con Dios como un hijo le habla a su padre. Aún sabiendo que este es el soberano del universo. Solo que para él, para Job, ese soberano del universo es su padre, que le habla y le deja saber todas las cosas para su bien, aunque no sean necesariamente de su agrado. Como hijo recibe, como hijo comparte, como hijo pregunta, como hijo interroga. Sabe que es el soberano, pero también sabe que es su padre. Como soberano, para los súbditos, el soberano parece estar distante o está distante, pero para el hijo el soberano no es el soberano, es el padre. Y Job ve al soberano como padre y sabe que como padre está a su alcance. Este es el corazón del libro de Job. No entiende lo que le está pasando, pero sabe que su padre no lo ha abandonado. Entiende perfectamente esa parte, que su padre no lo ha abandonado. Sabe que está allí y que él puede hablar con él, que puede tocarlo, que puede escucharlo, aunque no entienda lo que le dice. Pero confía en que lo que su padre está permitiendo que le ocurra tiene un propósito, porque si no fuera así, su padre no lo permitiría. Les esperamos mañana para continuar con el segmento La Biblia al Día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por el estudio y el análisis del capítulo 23 del libro de Job. Pedimos, Señor, disculpa por los inconvenientes presentados a la hora de presentar su palabra. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control y que nosotros menguemos y la gloria sea solo suya. Oramos, buen Dios, para que podamos entender que aunque usted es el soberano, también es nuestro Padre y está a nuestro alcance. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. La invitación es para que se quede con nosotros el día de mañana cuando estaremos viendo el capítulo 24 del libro de Job. El Señor les bendiga y continuamos con el tercer segmento de la mañana, que es nuestro devocional. Ya regresamos.